menos una puerta porque el ruido ahí es... ¿Cómo han estado? ¿Cómo les pinta la semana? Te vi, nos asoleamos todos, ¿eh? Margarita, no te vi a ti, ¿eh? No, ¿cómo no? Uy, te hubiera reconocido yo, pero de calle. Muy bien. Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. Vamos a empezar nuestra conferencia de prensa este martes y quiero iniciar con un posicionamiento. Van a ser dos posicionamientos. El primero tiene que ver con la publicación de las 4 leyes que estaban pendientes por aprobar el Senado de la República sobre el tema electoral. Justamente el tema de la marcha del domingo pasado, que será mi segundo posicionamiento. En el primero creo que ha habido ahí una falta de información de distintas instancias, pero quiero mostrarles que ya está suscrito y firmado para que de inmediato se envíe al Ejecutivo una vez que se tenga la firma del presidente del Senado y de inmediato pase al Ejecutivo para que, yo espero, que de inmediato el Ejecutivo publique. Les recuerdo que el Ejecutivo debe publicar en los próximos 30 días y si no lo hace, nosotros lo publicaremos porque ya el veto de bolsillo, es decir, que el presidente pueda frenar algo que ha aprobado el Congreso, ya no lo puede hacer, tiene 30 días para desfogarlo y si no, procederemos en consecuencia. El documento se suscribió hoy en la mañana. ¿Por qué? Porque hubo errores de técnica constitucional por parte de la colegisladora. Seguramente fueron errores involuntarios, pero fueron errores. ¿Cuáles fueron esos errores? No solamente quitaron la cláusula de la vida eterna, sino se llevaron varios párrafos adicionales que esta Cámara no había suprimido. Y como ya era el final del proceso legislativo, por las distintas vueltas que ya había dado esa legislación, Cámara de origen, Cámara revisora, de la revisora a la de origen y del origen a la revisora, se había cumplido ya el ciclo legislativo, entonces nos quedamos con una serie de párrafos que modifica el Senado, pero que ya no se pueden volver a discutir en la Cámara de Diputados porque el proceso de la Cámara de Diputados está cerrado, ya está concluido. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Por cierto, nos llegó en la noche del miércoles, o sea que prácticamente fue el jueves. Hablé yo con el presidente de la Junta de Coordinación Política y le expresé ese error de técnica constitucional. Me dijo, esto amerita que nos juntemos, nos reunamos, todos los coordinadores parlamentarios y el presidente de la mesa puede explicar en qué consiste, porque esto es totalmente irregular. O sea, modificaron algo que ya no podían modificar, porque sabían perfectamente que ya había concluido el proceso legislativo. Son varios párrafos, aquí pueden ustedes, y así voy a dárselos, para que vean en dónde está el error de técnica jurídico-constitucional. Vean ustedes, lo que ellos tenían que hacer, para ponerlo muy gráfico, ellos nada más tenían que eliminar la cláusula de la vida eterna y nos eliminan todo lo demás. Entonces, como ya no se puede volver a discutir sino hasta el siguiente periodo, nos quedamos sin esta parte. Entonces, habiendo este problema, no nuestro, lo procedente fue convocar al presidente de la Junta de Coordinación Política y lo que él me sugirió
era que yo convocara a todos los coordinadores. Lo hice ya, nos sentamos, nos explicaron los secretarios de servicios parlamentarios, el secretario de la mesa directiva, todo el mundo ya entendió el problema del error de técnica jurídica constitucional y resolví, como presidente de la mesa directiva, que yo no podía ya detener más esta situación y debía yo independientemente del error de técnica jurídica, enviarlo de inmediato al Ejecutivo. ¿Por qué lo hicimos el día de hoy? Porque es cuando pudieron las agendas de todos los coordinadores de la Cámara, porque es obvio, pues es día de sesión, y teníamos que estudiar con mucho detenimiento el problema del error de técnica legislativa o técnica constitucional. Pero que no se apuren, que no se preocupen. En el momento que estén las acciones de inconstitucionalidad puestas, les anticipo, ejerceré mis facultades constitucionales para que a esas acciones la Suprema Corte de Justicia le dé una atención prioritaria. De antemano anticipo que ejercitaré mis acciones constitucionales para que esto lo decida la Corte mucho antes del plazo del próximo proceso electoral. Es decir, de cuando deba de empezar, meses antes, la Corte seguramente ya habrá resuelto lo denominado del Plan B y yo espero que se anule. En consecuencia, no es una cuestión menor lo que pasó, ameritó una reunión de coordinadores, un estudio pues muy a detalle y van a ver ustedes, aquí lo voy a circular y esto pues no es una cosa que ocurra frecuentemente, es algo muy atípico. ¿Por qué se hizo? Quiero yo pensar, quizá un error involuntario. Si se hizo por otra situación y quererle cargar la mano a la Cámara de Diputados que no se estaba publicando de manera inmediata, pues eso yo ya lo dejo a la especulación. Yo respeto a la colegisladora, le tengo muy buen aprecio al presidente de la Cámara de Senadores. Por cierto, les anticipo, el próximo martes va a haber una nueva conferencia entre ambas mesas directivas, tanto del Senado de la República como de la Cámara de Diputados. Nos vamos a encontrar el martes. Seguramente este tema será objeto de discusión. Va a ser aquí, ahora somos anfitriones. Espero que nos acepten venir a comer. Creo que va a ser el miércoles, porque el martes no habrá sesión, entonces va a ser el miércoles. Ya les precisaremos de esto. En fin, esto es por lo que hace, entonces, que nadie se preocupe, hoy mismo debería de estar en el despacho el presidente y vamos a ver cuánto tiempo tarda el presidente en publicarlo. Pero lo importante es que se van a generar las acciones de inconstitucionalidad y que voy a ejercer mis facultades constitucionales para que esto tenga altísima prioridad para resolverse. Voy a posicionar algo ya como diputado del PAN y diputado de la oposición. El domingo pasado estuve en el Zócalo, como estuvo mucha gente que desea que la Corte procese de acuerdo con la Constitución estas reformas que de nuestro punto de vista son inconstitucionales. Vieron la plaza del Zócalo llena, por cierto, la plaza de la Constitución, exacto, pero que fue repetida después por la de 24, 36, 42 y 57 y finalmente 17, la Plaza de la Constitución. Y ahí mismo está la Suprema Corte de Justicia, en una esquina, y fuimos a solicitarle de una manera muy respetuosa
que desde el punto de vista ya como ciudadanos pudiese resolver lo más pronto posible y resolverse conforme a la Constitución. Eso hicimos. Vienen aquí ya la feria de los números. Ya empezaron. 70, 80 mil, dicen las cifras oficiales, dice el gobierno. Miren, yo ahí tuve mi cierre de campaña cuando fui candidato al gobierno de la ciudad con Vicente Fox. Medimos metro por metro para ver cuánta gente podría acudir a la plaza de la Constitución. Y como habíamos puesto nosotros, a diferencia de esta vez, el pódium, y en la parte de atrás estaba el Palacio del Ayuntamiento, pues obviamente teníamos que restar para hacer nuestro conteo el pódium, que era bastante grande y además tenía, digamos, un pasillo en medio. En ese momento pudimos contar alrededor de 125,000 personas cuando estaba lleno, más las laterales podrían llegar, y llegaron más o menos a 140,000, pero ahora no había pódium, el pódium estaba en una esquina, entonces tenía toda la plaza. Entonces calculamos nosotros que son alrededor de 300,000, puede haber inclusive un poco más, porque todas las arterias estaban llenas y eran alrededor de 5 o 6 cuadras por arterias. Ahí se ven las fotos y sobre todo los drones con mucha claridad. Pero otra vez, como lo dije la vez pasada, ¿para qué calcularle? Fueron un chingo otra vez los asistentes a el Zócalo, a la Plaza de la Constitución, para estar exigiendo, solicitándole a la Corte que cumpla con la Constitución, ni más ni menos. Estoy a las órdenes de quienes quieran llevar a cabo alguna pregunta. Doña Cecilia Hernández, de Línea Política, por favor. Hola. Muchísimas gracias. ¿Cómo está, diputado? Buenas tardes a todos. Precisamente sobre la marcha que se dio el domingo, preguntarle, hay muchas voces que cuestionan que no estuvo la bandera en la asta, que fue quizás el no permitirles precisamente que participaran de su movimiento, preguntarles si hay exclusividad para que se coloque a gusto de las autoridades federales la bandera, el lábaro patrio. La segunda pregunta es, hace unas horas el coordinador de Morena está anunciando que van a presentar una controversia constitucional por la decisión del Tribunal Electoral, de casi ellos dicen que por ordenarles que sea una mujer la que ocupe el lugar de Lorenzo Córdoba. Y bueno, tener su opinión sobre esos dos asuntos y también preguntarle si la reunión que está anunciando para el próximo martes con su homólogo del Senado, Ricardo Monreal, va a ser… Mesas directivas, conferencias, sería con el senador Armenta y los integrantes de las mesas, como la que tuvimos en el Senado. Precisamente, gracias por sí. la aclaración. ¿Van a ser los mismos temas que se abordaron allá? O sea, los temas vamos a ratificar ya para empezar ya a sacar el proceso legislativo. Gracias. A ver, dos temas. A mí lo que me extraña sobremanera es que el día anterior fue el Día de la Bandera. Estuvimos en el Campo Marte, tuviendo intervenciones el presidente del Senado, el presidente de la Cámara de Diputados y el presidente de la República. Y todos coincidimos que la bandera era el símbolo nacional que nos representa a todos, que nos da identidad a los mexicanos. Por lo tanto, no puede ser de un gobierno, de un partido o de un grupo de la sociedad. La bandera es de todos, señor presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. La bandera es de todos y fue un acto
incomprensible y denigrante para la bandera el no estar presente e izada en el zócalo de la Constitución, en el zócalo, en la parte principal, donde se funda México, porque ahí estuvo la gran Tenochtitlán, que viene desde su recorrido del mítico Aztlán, ahí se funda, ahí nace México, nace con el águila devorando su serpiente. Esos símbolos patrios son de todos nosotros, no son de usted, presidente López Obrador. Fue un acto que no ameritan quienes estuvimos ahí. Fue un acto que nos agravió. Y nos agravió porque es tanto nuestra bandera como es la suya. Pero individual, de ciudadano a ciudadano, tenemos el mismo derecho de que esa bandera en el Zócalo estuviera izada. Es algo incomprensible. Si fue para evitar darle los honores y la vista a la bandera, se equivocó, presidente. Porque a la bandera se le respeta. A la bandera, que es nuestro símbolo, nos da identidad. Y es la fuerza de México. Si usted quiere dividir a México, que es un error como lo está haciendo, confrontarnos a los mexicanos, no lo haga a través de nuestra bandera. Está mancillando su investidura, presidente. Margarita Nicolás, de Cadena Raza, por favor. Lo de la controversia, miren, hoy van a pasar un acuerdo que se va a aprobar por el Pleno para formularle algunas preguntas al Tribunal Electoral de la Federación. ¿Por qué? Porque está haciendo una serie de interpretaciones y entonces lo que le vamos a pedir es un acuerdo, es un consenso de la Junta, pero también de la Cámara. Vamos a preguntarle una serie de cuestionamientos que tenemos al tribunal, que cómo llega a esa conclusión, que nos fundamente y nos motive de mejor manera su resolución. Una vez que esto acontezca, tomaré yo la decisión si se controvierte o no. Esa es una decisión que habremos todavía de platicar. Lo que ya está acordado es notificar al Pleno de lo que está ocurriendo. Y eso se notificará hoy. Y yo esto también, pues para darnos tiempo de platicar con los integrantes del tribunal, porque lo que está sucediendo no debe de suceder. Estos desencuentros entre dos instituciones fundamentales del Estado mexicano, que las dos tienen autonomía, nosotros además somos representantes de la soberanía nacional, no podemos seguir teniendo estos desencuentros. Entonces vamos a utilizar los canales de diálogo, que fue lo que a mí me parece más conveniente, pero se va a notificar al Pleno lo que estamos haciendo. Y no tiene que ver aquí la discusión de género o paridad. Yo creo que todos quisiéramos ver, y eso yo se lo respondí a Margarita la sesión pasada, pues ver, por supuesto, una mujer, y eventualmente establecer algún tipo de reglas, pero nosotros, internas. ¿Me explico? Nosotros no pensamos que el Tribunal Electoral tenga esas facultades. Entonces, ¿cuál es la discusión para no equivocarla? No es si debe de haber una mujer o no en el siguiente periodo legislativo. Es si el tribunal tiene o no facultades de estar interviniendo en los procesos soberanos. Entonces, ahí es donde está el tema, no en otra parte. Sé que le quieren dar un giro de conflicto en materia de paridad, no es eso, ni va a serlo. Nunca lo va a hacer, y menos en una Cámara auténticamente paritaria
Y ya no digamos una mesa directiva donde la supermayoría, porque soy el único integrante de la mesa directiva que represento a los varones. Entonces, aquí no hay duda, ese no es el tema. El tema es un tema de carácter constitucional y por eso estamos haciéndole unas preguntas al tribunal que una vez que nos las responda y de los diálogos que podamos tener con ellos, vamos a resolver este problema. Pues no puede, digamos, ya dejarse más tiempo, ¿no? Ahora sí, Margarita Nicolás, por favor, de Sistema Raza. Preguntarte sobre este Sí, tema de lo de Margarita. la bandera. ¿Esta acción que se vio es merecedora de alguna sanción? Porque, digo, está establecido de que todos los días tiene que ondear ahí la bandera nacional y esta vez, por lo que sea, la quitaron. A mí me gustaría saber si hay alguna sanción, amonestación y a quién sería en este caso. Y la segunda es, esta rasurada, omisión o lo que se le hizo a esto que nos acabas de enseñar sobre lo último que aprobó el Senado, amerita ir a la Corte también, después de todas estas impugnaciones que hay sobre el Plan B. ¿Esto sería algo especial para Bueno, mira, a ver, esto cualquier constitucionalista que lo vea, que lo analice, pues va a ser parte de una acción de inconstitucionalidad, seguro, porque es pues una violación al proceso parlamentario, pero no es la única, hay muchas. Acuérdense, desde la primera sesión nuestra, todo lo que ocurrió. Entonces, yo creo que va a haber un capítulo muy grande de errores procedimentales que se han cometido en la aprobación de todas estas leyes. Entonces, será una más, por supuesto. No, acuérdense ustedes, ¿cuál es la regla? Para que el artículo 72 de la Constitución que regula todo esto es un artículo sumamente complejo, pero voy a tratar de decirlo de una manera muy sencilla. Cuando las dos cámaras se ponen de acuerdo en normas y las aprueban con la mayoría requerida, eso ya pasa al Ejecutivo y el Ejecutivo tiene que publicar. Aquí, ¿qué pasó? Nos pusimos de acuerdo en todo, pero en el Senado nos quitaron una serie de párrafos y ya no se puede volver a discutir. Me estoy explicando y esto pues obviamente la Corte lo debe tomar en cuenta para quien vaya a hacer las acciones de inconstitucionalidad. Hasta ahí. Entonces, como verán, hay muchos temas jurídicos constitucionales que estamos analizando en este momento, muy interesantes, pero también por otra parte, pues que tiene un gran significado de carácter político, Margarita. El señor David Galván, de Uno TV, Proceso. ¿Qué Don tal, David, diputado? adelante. Quisiera preguntarle en primera instancia si estas resoluciones que está emitiendo el tribunal están complicando cada vez más la elección de los consejeros, ya que, pues, como decía el diputado Mier hace unos momentos, pues está incluso cayendo en contradicciones de lo que se había resuelto en una primera instancia. Por ejemplo, cuando se hablaba de la autonomía del comité y ahora se pide que se entreguen registros de los aspirantes, que ustedes le soliciten ese informe, que ustedes no podían solicitar ese informe. Entonces, por un lado defienden autonomía, después cambian esta parte, y bueno, pues también aquí vemos en esta cuestión de paridad que también les están jugando por este lado. A final de cuentas se cerró el registro de 664 aspirantes, me parece que 460 hombres, 204 mujeres, 30% prácticamente de mujeres, y de ahí van a tener que elegir, pues pareciera que pues por lo que dejaron de llamar cuota de género, pero pues pareciera que ahora es cuota de género, que va a tener que elegir en esas circunstancias de inscritos, pues el violentar un poco de los derechos adquiridos de quienes participaron ya con un proceso abierto y una convocatoria abierta. Entonces, ¿cómo ve esa parte y en qué terminaría ya esto? Porque ustedes hablaban de una quinteta dorada, que eso habíamos entendido que iban a ser dos quintetas de hombres, una de mujer y una compuesta de hombre y mujer. Ahorita, ¿cómo se podría resolver de esta forma? ¿Serían 2 quintetas y 2 quintetas si se atendiera lo del tribunal o no? Y finalmente en esta cuestión de la figura de la controversia constitucional,
¿considera que sería procedente, dado el antecedente que hay respecto a que, en primera, las resoluciones del Tribunal Electoral son inatacables? Ya hay antecedentes de la Corte donde ha dicho, pues, a final de cuentas el tribunal es última instancia y no hay para allá. ¿Cómo sería, digamos, siguen en el análisis de la ruta jurídica, pero cómo ve esta parte de que, pues, a final de cuentas es la instancia última del tribunal, del Poder Judicial respecto a asuntos electorales? ¿Cómo podría tramitarse esta controversia, si es el caso, pues precisamente bajo los criterios que ya ha tomado la Corte a este respecto? Muchas gracias. Mucho gusto. A ver, de los dos temas. El primer tema, déjenme decirles que hay un pleno consenso entre coordinadores y mesa directiva, cosa que no siempre es fácil. Han ustedes observado diferencias muy evidentes, a veces inclusive hechas públicas. En esto hay un consenso. ¿Dónde está el meollo del asunto? Está en las interpretaciones jurídico-constitucionales. ¿Y dónde está exactamente el tema dentro de los temas jurídico-constitucionales? En las competencias. Ahí es donde está el problema. ¿Quién es competente para elegir al comité? ¿Bajo qué reglas? Pues son las que nosotros mismos hemos establecido. ¿Quién las debe de ejecutar? Pues nosotros mismos, en nuestras facultades soberanas. Y una vez que le damos autonomía al comité, pues si le damos nosotros mismos la autonomía, pues sería una contradicción ya intervenir en el comité. No lo podríamos hacer ni lo deberíamos de hacer. Ahora, eso no quiere decir que el comité pueda actuar de manera libre por ser autónomo. Su autonomía consiste en tomar decisiones en un marco legal. Entonces, la autonomía del comité está enmarcada en la ley. Hasta ahí. ¿Qué es lo que estamos tratando de resolver? Es decirle al Tribunal Electoral, oye, dame el fundamento de tu competencia. ¿Cómo es posible que puedas estar interviniendo desde el punto de vista jurídico-constitucional en facultades nuestras? Por eso, el diputado Ignacio Mier, pues tiene razón. Desde el punto de vista, si esto no se resuelve, y estamos, digamos, yendo de un lado a otro, entonces tenemos que ir con la Corte y decirle, oye, nosotros, esta es nuestra competencia. Corte, esta es la otra competencia del tribunal. Ratifica nuestra competencia. Punto. Lo que tú citas como precedente no es aplicable a este caso, porque no es que tenga la facultad de decisión definitiva, digamos, el Tribunal Electoral, no ese es el tema. El tema es si el Tribunal Electoral puede intervenir de la manera como lo está haciendo en el proceso de selección de candidatos para integrar las vacantes del INE. Ahora bien, siendo la convocatoria abierta, no hubo ninguna restricción para que quienes quisiesen inscribirse se inscribieran. Entonces, el número que tenemos de 664 y el porcentaje de mujeres, varones, hombres, pues es el que es. Y ahí sí, pues nosotros no podemos forzar a que sea de otra manera, es el hecho. Entonces, el comité tendrá que establecer finalmente la forma de aplicar los criterios que están en el artículo 41 de la Constitución, porque le digo, la autonomía sí, pero es dentro de un marco constitucional jurídico. Y bueno, pues ahí habrá obviamente también pautas interpretativas, pero todo eso está normado por la Constitución y nuestras leyes. Entonces, si siguen las diferencias, pues no vamos a tener otra. A mí me parece que es bastante absurdo,
pero si no hay de otra, pues ir a la Corte y decirle, oye, a ver, tú define, ¿es competencia del tribunal o es competencia nuestra? ¿Y qué es competencia del comité? ¿Qué es competencia nuestra y qué es competencia del tribunal? Punto. Y, en todo caso, les anticipo igualmente que si llega a darse esta situación extrema, ejerceré mis facultades constitucionales para que la Corte le dé atención prioritaria. ¿Cuáles son los dos requisitos? Y esto es importante que ustedes lo sepan, para que pueda el presidente de la Cámara de Diputados ejercer su acción de atención prioritaria ante la Corte en esta relación de poderes. Son dos. Que sea un tema de interés general, vaya que lo es y que sea de urgente resolución, vaya que es de urgente resolución, porque ya tenemos el proceso encima, a unos meses, y por eso mismo estoy utilizando el mismo criterio de urgencia y de interés público en el caso de todo el paquete legislativo referente al tema electoral, porque ya tenemos el proceso electoral encima. O sea, no es una situación que a mí se me haya ocurrido por ser de un partido, no. Esto es simplemente urgencia e interés público o interés general. Finalmente, Adrián Aguilar, del Canal del Congreso. Adelante, Buenas tardes, don Adrián. diputado. Gracias. Buenas tardes. Pues que pudiera profundizar un poco sobre esto que habría hecho el Senado. ¿Qué tan grave fue si esos párrafos que le cortaron, pues definitivamente si cambiaba el sentido de lo que ya se había aprobado? Y si no, entonces faltó más comunicación ahorita con el Senado, porque daba la impresión con las declaraciones del senador Monreal que usted pues no quería sencillamente firmar el decreto. Es obvio, ¿verdad?, que tiene carga política ese comentario. Yo no quiero caer en el juego de caer en una provocación de carácter político. ¿Por qué? Porque soy el presidente de la Cámara de Diputados. Hay una relación como hace mucho tiempo no ha habido en el Senado. Estamos teniendo reuniones de conferencia prácticamente cada semana, mesas directivas. Estamos ya a punto de darle luz verde a un proceso legislativo que nos va a permitir desahogar del inventario que tenemos ambas cámaras, pues alrededor de quizás 50 minutas que están atoradas desde hace mucho tiempo en las cámaras. Entonces yo no quisiera, digamos, que esta situación de error o técnica jurídica constitucional fuera a entorpecer las relaciones institucionales en las dos cámaras. ¿Por qué? Porque además hay una buena relación personal tanto con el senador Arbienta como con el senador Ricardo Monreal. Aquí no hay nadie, y tanto que no hay nadie que desee que se retrase, había este problema, se tenían que juntar todos los coordinadores, es la explicación, lo cual es muy lógico, y además estoy anticipando que ejerceré mis atribuciones de atención prioritaria. Entonces, si alguien piensa que esto debe resolverse urgente, y esto es muy importante, si alguien piensa que debe resolverse urgentemente el tema electoral ante la Suprema Corte de Justicia, es el presidente de la Cámara de Diputados. ¿Y por qué lo es? Porque es un asunto de interés público y porque es un asunto que debe resolverse de manera urgente. ¿Por qué? Porque el proceso electoral está ya a meses. ¿Y por qué es de interés general? Porque un proceso electoral es de interés de todas y todos los ciudadanos del país. Son sus derechos políticos los que están de por medio en un proceso electoral. Entonces se cumplen perfectamente los dos supuestos que establece la Constitución para ejercitar las facultades de carácter extraordinario en materia de las reformas electorales. Lo voy a hacer porque esa es mi función y mi función de carácter constitucional. Entonces, si hay alguien que entiende que es un asunto de urgencia y de interés público, es el presidente de la Cámara de Diputados. No contábamos con que el envío de lo que resolvió el Senado tuviera este problema.
y para poderlo resolver en consenso había que convocar a todos los coordinadores, que el secretario de Servicios Parlamentarios informara detalle a detalle. Yo estoy haciendo una explicación sencilla, pero nada más lean el artículo 72 de la Constitución y vean, Cámara de Origen, Cámara Revisora, revisora a la de origen y de origen a la revisora. Y en cada paso hubo cambios de carácter legislativo, entonces no está tan sencillo, así como para verlo y en la primera instancia entender qué fue lo que pasó. Pues tuvimos que verlo a detalle y ver si esto realmente afectaba o no al conjunto de las piezas legislativas, y no le afecta. O sea, son párrafos además, y yo por eso sí creo que puede ser un error, inclusive involuntario, o sea, ni siquiera de otra naturaleza, un error involuntario del Senado de haberse comido párrafos que debieron de haberse quedado, para decirlo coloquialmente. ¿La atribución nada más a la que se refiere es la controversia o a qué atribución se refiere como presidente? Para que sea en los dos casos, el plan B y el... No, por cierto, que hubo un error allí en el Senado, se citó el artículo 92, el ejercicio de atención prioritaria, no es el 72, no es el 92. Es el artículo 94 de la Constitución que faculta a los dos presidentes de las cámaras para que puedan pedirle a la Corte que resuelva con carácter de urgente cualquier amparo, acción de inconstitucionalidad y controversia constitucional. Así lo dice el 94. Cualquiera, siempre y cuando se cumplan dos cuestiones: interés público y urgencia. No sé si el presidente del Senado, él estará en su derecho y su prerrogativa de ejercitar o no su derecho constitucional. En mi conciencia está que pienso que es un asunto de urgencia y de interés público, y por eso lo voy a hacer. Diputado presidente, muchas gracias. Muchas Gracias, gracias a compañeros. Gracias. Por favor, los invito, suscríbete en los canales de Amore Mío, Abuelito 4T, Emanuel Maldonado, La Indomable Musical y Emanuel Música, y ver mis shorts, compartir y activo las campana todas, dale pulgar hacia arriba, muchas gracias de corazón.